Hola hermanos, el día de hoy, 6 de octubre del 2025, pues es lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Ok, bueno, hoy les voy a hablar de San Bruno de Colonia. Interesantísimo, es el fundador de la orden religiosa de los Cartujos. Y entonces, debe haber nacido alrededor del año 1030, más o menos, eso es lo que se supone, y cerca de la ciudad de Colonia. Ok, bueno. El tema es que pues estudió en las escuelas catedralicias de aquella época, ¿no? Se fue luego a Reims, en Francia, ahí estudió en la escuela de Reims, ahí hizo, ¿se acuerdan cuando nos enseñaban cómo se fueron formando las universidades? ¿Se acuerdan en el colegio? Pues entonces el trivium, el quadrivium y todo aquello, ¿no? Es decir, las formaciones básicas, las ciencias básicas, tanto la retórica, la oratoria, la aritmética, vamos a ver, lógicamente saber leer y escribir, ¿no? Cosas de ese estilo, algo de ciencia, algo de matemática, pues un poco de aritmética. Y luego ya se enseñaba un poco la filosofía, la teología, y parece ser que era un excelentísimo alumno, un discípulo buenísimo, ¿no? Y entonces le encantaba sobre todo el tema de la Sagrada Escritura. Bueno, y entonces él pasa a ser director ahí en la Escuela Catedralicia de Reims, y ya les digo, también era reconocidísimo, se sabe que tenía contactos con lo que más tarde va a ser la Universidad de París, la Sorbona, con la de Toulouse, y bueno, ahí estuvo enseñando. Resulta ser que lo nombran canónigo ahí en la catedral de Reims y incluso llega a tener cargos importantísimos. Era el segundo él, miren, contra lo que luchaba Bruno, y eso era lo que tenía entre ceja y ceja, era el tema de la simonía, es decir, de la venta de los cargos eclesiásticos. Ajá. Y cuando muere el arzobispo de Reims, la lógica es que lo nombraran a él, ¿no? O sea, y terminan nombrando a un fulano Manasés de Gournay, que nada más, él se consiguió el cargo, o sea, lo compró el cargo. Entonces imagínense la reacción de él, ¿no? O sea, se sintió muy mal. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que él quería hacer, no lo sabemos, no sé si me explico, pero el hecho históricamente es que él ¿cómo se llama? Que luchaba contra la simonía, se topa con este simoníaco que consigue el cargo de arzobispo de manera pues fraudulenta. Y entonces evidentemente eso, él decidió, no, aquí ya definitivamente me voy, esto ya no tiene nada que ver porque no vale la pena. Realmente tuvo la suerte más adelante de que pero él ya se había ido, se había retirado, estuvo primero con el abad Roberto de Molems, ahí se quedó, pero luego él decidió apartarse todavía más y más, ¿no? Y entonces vive ¿cómo le diría? Roberto de Molems es importante porque es el fundador más adelante de la orden del Cister, ¿no? De los cistercienses, tan importantes en la Edad Media, olvídense, muy importante. Pero él quería vivir una vida solitaria, completa, y una vida eremítica, y entonces se dirigió hacia la zona de los Alpes y ahí en Grenoble, pues el obispo que se llama Hugo le va a apoyar, le va a ayudar, y entonces por eso algunos lo consideran como el cofundador de la Orden de los Cartujos. Y entonces se fue para las montañas de Chartreuse, de ahí viene lo de Cartujo, o sea, de Chartreuse, y entonces con un grupito de compañeros, creo que no eran sino 5 o 6, que se fueron con él, y entonces ahí nace pues la Sagrada Orden Eremítica de la Cartuja, insisto, porque Chartreuse en francés, Cartusia en latín, y de ahí vendrá el asunto. El lema de ellos, de los cartujos, va a ser Stat Crux dum volvitur orbis. Con esta cruz, la fuerza de esta cruz es la que ha cambiado el mundo. Y entonces por eso el sacrificio, todo gira alrededor de la vida ascética y la vida monástica llevada de una manera muy particular. La regla que él va a poner, vamos, realmente extraordinaria, ¿no? Pero él se va a mover, fíjense, es interesante, aunque era cartujo y era de vida contemplativa, va a recorrer porque el Papa, estamos en la época de la Reforma Gregoriana, y entonces un alumno de él llega a ser Papa, es Urbano II, y le pide que vaya a Roma para que sigan adelante con lo que más adelante se va a llamar, va a tomar el nombre más famoso, el del Gregorio VII, que por eso se le llama la Reforma Gregoriana. Y entonces los papas anteriores, bueno, el anterior a Urbano II es precisamente Gregorio VII, ¿no? Y entonces de ahí vino. Ya después obediente se fue y ahí estuvo evangelizando, trabajando duro,
ya, pero él se quería ir, ¿no? Él quería regresarse a la Cartuja. Se va a la Calabria, por eso en algunos libros aparece como Bruno de Calabria. Se va a la Calabria, es decir, al sur de la bota de Italia, ¿no? Y ahí pues funda un segundo monasterio en Santa María de la Torre y ahí pues lo nombran, de hecho lo nombraron, el Papa lo nombró arzobispo de ahí de la región del Reggio Calabria, pero no, no, sencillamente él quiere vivir solitario, meditando, trabajando, sí, porque escribe muchas cartas también y ahí prácticamente se quedará los últimos 10 años de su vida. Muere un 6 de octubre de 1101. Ya les digo, las cartas que dejó escritas son las que se conservan. Realmente escribió mucho, pero conservadas solo hay 2. Pero son extraordinariamente importantes porque muestran el corazón de este buen hombre. Fue beatificado a petición pues, de los cartujos por el Papa León X en 1514 y en 1623 fue canonizado por el Papa Gregorio X. Pero ahí fue porque se le llamaba santo y entonces lo que se llama normalmente una canonización equivalente, una canonización extraordinaria, porque efectivamente es que también se ponía en duda si realmente había sido beatificado. Y entonces por eso es que se le llama. Bueno, ya les digo, hay cualquier cantidad de historias alrededor de él porque se trata de un personaje muy, muy especial. Vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos a leer durante 3 días el libro de Jonás. Jonás efectivamente existió. Cuidado, en tiempos del rey Jeroboam II, él existió y fue un profeta, pero nada de estas historias que se cuentan. ¿Okay? Bueno, leemos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2 y leemos el versículo 1 y luego el versículo 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde se encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan enorme que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dirigieron unos a otros, echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, dinos por qué nos ha sobrevivido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron, ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió, levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo, Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ya sabemos las historias de Jonás y la ballena. Evidentemente no podía estar en el vientre de una ballena. Es una imagen, todos son imágenes. Aquí sí lo notan, es bastante simpático porque el texto nos está contando que el único malo de la película es Jonás. Oiga, hasta esta gente no lo quieren ni tirar. O sea, hasta ahora, Señor, no nos haga responsable de esto por culpa de este hombre. O sea, es decir, son gente buena. Y más adelante vamos a ver que los ninivitas son gente buena, lo vamos a ver mañana pasado. Ya les digo, es sorprendente, ¿no? El único malo es Jonás, el único judío es Jonás. Por eso, este librito fue proscrito. Si no les gustaba a los rigurosistas, a Esdras incluso se dice que no le gustaba porque ponían mal a los judíos. Pero es que es cierto, pues, o sea, es decir, aquí lo que se está es como una doble bofetada, ¿va? El único que debería de comportarse como tal no se comporta. Puede pasar a nosotros, ¿no? Rodeados en un mundo de gente pagana a la que no le interesa realmente la fe, y nosotros que sí somos gente de fe y a veces no lo parecemos, ¿no? Parece que nuestras actitudes fueran todo lo contrario a la fe.
Cuidado con esto, porque es un llamado de atención precioso que se nos está haciendo. No vayamos a terminar como Jonás, que Dios nos manda para acá y usted va para allá. Y fíjense que acabo de señalar exactamente, porque Nínive quedaba hacia el oriente y Jonás se fue hacia Tarsis, es decir, hacia el otro extremo. En los profetas, vamos, han tenido muchas veces momentos de duda, pero no de rechazo. Él es el primero que lo hace y es un ejemplo. Vamos, el Evangelio, vamos, leemos una de las páginas más bellas del capítulo 10 de San Lucas, ya lo hemos leído hace unas semanas atrás, ¿no? Leímos la historia del buen samaritano. Bueno, entonces ahora pues lo vamos a leer como solo que ahí lo leímos en el domingo, ¿no? Pero bueno, Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, sí está claro, ¿no? Es decir, anda y tú y haz lo mismo. O sea, el tema es hacerse prójimo. Hacerse prójimo. Miren, tenemos el riesgo de que muchos de nosotros sabemos de Dios, pero no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. O sea, ahí está el problema. Este levita y este sacerdote que pasan de largo lo ven. ¿Recuerdan el verbo blepo? O sea, lo ven, sí, pero no hacen nada. O sea, no es contemplar, no es sentirme parte, no es involucrarme con el otro. Nadie es prójimo mío. Yo me hago prójimo del otro. Por eso, cuidado, podemos saber que en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, en el capítulo 6, está esto de amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. Con todo el corazón, con toda la fuerza. Un judío que reza el Shema Israel todos los días, hasta 3 veces al día, pues sí lo sabe. Pero ¿y de qué sirve saber si no actuamos? O sea, ese es el problema. Este es un doctor de la ley. Por eso la pregunta de Jesús, y cuidado que el griego es muy preciso en esto, no le pregunta qué lees, cómo lees. Ahí está el problema nuestro. Porque nosotros también. ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? O sea, ¿cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿La escuchamos para dejarnos transformar por ella? ¿O sencillamente la escuchamos como para calmar un poco nuestra conciencia, para darnos un poquito de baño de bondad, según nosotros? ¿O realmente estamos escuchando la palabra de Dios como se debe? Yo insisto, aquí la situación es compleja porque realmente es un llamado a lo esencial, ¿no? A lo fundamental de la fe, a no perdernos en cosas que de repente no nos van a aprovechar, porque nosotros muchas veces nos centramos, ¿cómo me voy a ganar yo la vida eterna? Pues no es un asunto de cómo te la ganas, es un asunto de si haces aquello que te corresponde hacer. ¿Se acuerdan lo del Evangelio de ayer, no? Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Usted, maestro de la ley, insisto, puede saber capítulos, versículos, puede saber un montón de cosas, pero al final lo que importa no es saber de Dios, no sé si me explico en el sentido de, claro que tenemos que profundizar en nuestro conocimiento, sino actuar según su corazón. Les invito a hacer oración. Dame, Señor, unos ojos de fe para descubrir que tú eres mi buen samaritano. Te duelen mis sufrimientos y te acercas a mí para curarme, en los niños y en las personas sencillas, en todos los que me ofrecen amor y perdón, en la belleza de la creación, en la celebración de la Eucaristía. Tú compartes conmigo tu amor, tu palabra, tu cuerpo y tu sangre. Que la fuerza de tu espíritu me impulse a ser un buen samaritano. Señor, danos una mirada y un corazón que no pasen de largo ante las personas necesitadas de atención, alimento o esperanza. Que la comunión contigo me ayude a romper mis planes y compartir mi tiempo y mi dinero a trabajar por una iglesia que sea compasiva y samaritana. Amén. Señor, esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Bruno, de Calabria, de Colonia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.